Vamos con una noticia espeluznante, con evidencia científica. Viene desde Japón. Es arduo, es considerable la data que se está manejando. Fíjense en esto. Japón ha emitido un informe que incluye la data y la información de 18 millones de personas. Esta base de datos que ha sacado Japón tiene que ver con el COVID-19. Recordemos que mientras el COVID se iba abriendo paso, la mayoría soñaba con que apareciera una vacuna para evitar el contagio o para enfrentarlo. En ese momento lo que había era mucho desconocimiento. La vacuna no existía. El mundo se paralizó y por muchas razones los mercaderes aprovecharon la gran oportunidad que les regalaba el mercado, la de crear un producto único. ¿Quiénes serían los interesados en consumir este producto? El planeta Tierra completo. Nadie jamás creó un producto cuyo destino, cuyo cliente, cuyo comprador fueran todos los países del planeta. Y este regalo se lo trajo al mundo el COVID-19, que llenó de dolor y desdicha a toda la humanidad. Durante el tiempo del COVID, todos estábamos desesperados por ponernos la mágica vacuna. La desesperación nos llevó a no notar que se estaban violando todos los protocolos, porque ninguna vacuna se consigue con tanta rapidez. Algunas voces dijeron, para estar debidamente vacunados y seguros con un producto que no haga daño y que responda a los intereses de los necesitados, tendrían que pasar varios años. Y esos años no pasaron, no dio tiempo. Había dos opciones: o una inmunidad prolongada y natural de rebaño, o las dosis y refuerzos de las vacunas. Poca gente entendió que las vacunas serían un enemigo íntimo en medio de esta situación. Había que tomar una decisión: o te vacunabas o no te vacunabas, o te aislabas de por vida o te ponías la vacuna creyendo que ibas a resolver. No había información suficiente para enfrentar este tipo de asuntos. Ahora es que comienza a salir la información real en la que se puede confiar, porque han pasado varios años, pero la humanidad no podía esperar ni podía permitirse ese asunto. Japón valientemente acaba de publicar por primera vez una base de datos de las vacunas contra el COVID-19, y esta base de datos abarca 18 millones de ciudadanos. El hallazgo más terrible de esta data que se publica es entender que un pico letal 3 o 4 veces mayor que lo esperado puede ser identificado dentro de la data. Hay un pico letal que barrió con mucha gente que se había vacunado y que se registra en este informe que abarca 18 millones de personas 3 o 4 meses después de la última inyección.
El pasado 15 de junio, hace solo unos días, un grupo de buscadores de la verdad en Japón hicieron lo que el gobierno de Japón no hizo. Lanzaron una transmisión explosiva que expuso datos de vacunas de más de 18 millones de personas. Una periodista cuyo nombre es Masako Ganaha publicó en X diciendo: si el gobierno no lo hace, entonces el pueblo debería investigar las muertes masivas de los japoneses. Se revela por primera vez una base de datos de 18 millones de personas vacunadas. En el video participan el miembro de la Cámara de Representantes Kazuhiro Haraguchi, el doctor Yasufumi Murakami y el equipo de solicitud de divulgación de la información. Hay que ver lo que dicen. Esto no se había puesto a circular como información jamás. No nos vamos dando cuenta de una desgracia en otra, de una urgencia en otra. Ya ha pasado un buen tiempo después de los picos pandémicos del COVID-19. Si no lo hacen los gobiernos, tendrán que hacerlo los pueblos. Japón se adelanta. Evidencia. そして3月29日、その呼びかけがあり、本日6月15日、なんと1800万人の接種回数人数分のデータが蓄積されております。者がオレンジで、接種者と非接種者を正確に比べようということをしてみますと、非接種者はね、山ができないっていうのは、これは当たり前なんですよね。打っても別になくなるわけじゃない、打っていませんので、何の問題もなくフラットになるわけです。問題は接種者の方なんですけれども、緑の裏、それが初め低いんですが、1週間2週間は少ないんです。むしろで1月ぐらいから山がですね大きくなってきまして、3ヶ月 4ヶ月詰めにすごい山ができるということになるわけです。それでですね、これっていうのはどういうことかっていうと、おそらく、打ったお医者さんたちは打った当日翌日1週間ぐらいに関して言うと、おそらくワクチンの影響だろうということで副作用が発生した、副反応が発生して多分亡くなったということになりまして、 PMDA にですね送るわけですよ、その情報を。ところが1月2月もう一つ、それからもう一つ、分かったことなんですけども、接種をですね、打てば打つほど山が前の方、左の方に、移動しているという現象も分かりまして、接種回数が増えていくと死亡者の山の出現が早くなります。ということは、打てば打つほど死にやすくなると、より短い期間で亡くなる人が増えてくるということでありまして、それでまずですね、山ができる、でワクチン接種に毒性だとか死亡を誘導する効果がなければ山にまずならないわけですよ。これがまず一つの発見で、打つ回数が増えれば増えるほど移動していくというふうなことは、打ったですね、毒性が重複どんどんしていって、回数が増えれば増えるほど早くなくなっていくというふうなことだと思います。O sea, entre más veces te vacunaste o te vacunaron o te pusieron el refuerzo, más toxicidad te metiste en tu cuerpo. O sea, entre más veces te vacunaste, más riesgos corriste. Lo que marcan estos picos de este científico japonés es la información de los vacunados. No hay reporte de picos de contagio o de reinfección en los no vacunados. Esta no es cualquier data, no porque venga de Japón o de cualquier país. Esta no es cualquier data
porque abarca la información de 18 millones de personas vacunadas en Japón. Todo esto ha estado liderado por el doctor Yasufumi Murakami, quien no solo es una voz marginal que se desentiende del gobierno de Japón e impulsa esta puesta en marcha de decir la verdad. Él es un respetado profesor de la Universidad de Ciencias de Tokio, donde se desempeña como subdirector del Centro de Investigación de Ciencias del ARN. ¿Recuerdan ustedes cuando se publicitaban las vacunas y se decía, esta es mejor que aquella porque esta trabaja con la técnica del ARN mensajero? Pues ahora la data estaría indicando prácticamente todo lo contrario. El doctor en ciencias farmacéuticas es además autor de más de 100 publicaciones científicas. Cuando los datos que estoy poniendo en pantalla se hicieron públicos, todo se volvió profundamente inquietante. La conclusión del doctor fue contundente. Cuantas más dosis recibas, más pronto tendrás posibilidades de morir en un corto plazo. Voy a volver a decir lo que dice el doctor. La conclusión del doctor Murakami es, y lo cito, cuantas más dosis recibas, más pronto tendrás posibilidades de morir en un plazo más corto. Tengo más evidencia explicada como parte de un evento científico en el que ustedes van a ver el respaldo de las gráficas y la explicación desde este rigor. Estamos ventilando el informe científico que arroja el estudio de una data enorme procedente de Japón. Los números a los que estamos teniendo acceso no son pequeños. Estoy hablando de 18 millones de vacunados. 18 millones de vacunados. Esa es la información que se ha analizado. Esto viene desde Japón, no es un informe gubernamental, es un informe por parte de la comunidad científica enviando una advertencia sobre lo ocurrido. Aquí hay más con el doctor Murakami. Evidencia. So the first point I want to make is there's a historical precedent in the United States on mass vaccination. And there's been several of them, but one to recall is the swine flu pandemic, 1976. Many of you were alive. 1976, I was 14 years old. This was going on. Gerald Ford was the president. We had 220 million Americans. We had gotten to about a quarter of Americans vaccinated against the swine flu, and had 25 deaths and 550 cases of Guillain-Barré syndrome, which is a form of ascending paralysis. The program was shut down. There was no Twitter, there was no Facebook, there was no VAERS or vaccine adverse event reporting system. Just good old common sense concluded that we can't give injections and have people die after an elective injection. It's unacceptable in American society. Now the deaths ultimately rose to 53 deaths. And apologies were given, there were reparations, there were payments. But the point is, it's unacceptable to have anyone take an injection electively and die. It's absolutely unacceptable. It's not something that our country has ever thought is okay to do. Es inaceptable que alguien reciba una vacuna voluntariamente y muera.
el doctor Murakami, que se acabe el abuso. Es inaceptable que alguien reciba una vacuna voluntariamente y muera. Dice además, no se observó un aumento notable de muertes entre los no vacunados. Sin embargo, entre los vacunados se observó un pico claro, especialmente entre 90 y 120 días después de la inyección. O sea, 3 o 4 meses después de la inyección, te complicabas nuevamente y hay muchos reportes de muerte en este periodo. Dice el doctor, se produce un pico significativo a los 3 o 4 meses. De este modo, está señalando que la vacuna podría ser la causa probable. Dice el doctor, probablemente se deba a la influencia de la vacuna con reacciones adversas que pueden provocar la muerte. Cuantas más dosis de vacuna recibía una persona, antes moría tras la última dosis, asegura el doctor Murakami. Él traduce todo esto como la revisión desde la vacunación final hacia la muerte, teniendo como data nada más y nada menos que 18 millones de personas. El pico de muerte apareció antes a medida que aumenta el número de dosis. Si la vacuna no tuviera toxicidad, no tendría por qué provocar la muerte. No habría un pico, ese es el número. No puede ser que las personas accedan a vacunarse voluntariamente y lo que consigan sea la muerte. Este es el primer gran informe monumental, completo, enorme, extenso, que llega al mundo con la data de un país entero. Lo ha hecho Japón. No ha contado con un respaldo oficial, pero sí con el prestigio y la vergüenza de su comunidad científica. La base de datos está partiendo, vuelvo y repito, de 18 millones de personas vacunadas. Esto es muy fuerte. Pausa y volvemos.